Estábamos... En el 3. Ah, sí, no, estaba mirando que me había perdido un archivo. Gracias. Estábamos en el 3. El 2 lo habíamos terminado todo. ¿Y no había quedado dudas? Por lo menos los que estamos acá no. Bueno, esperemos que los que lo ven después, si tienen dudas, pregunten. Teníamos que hacer el punto 3. Si O es el punto interior de un triángulo. Sí, ya me acuerdo. Pero no puse archivo. Así que lo voy a hacer porque no lo puse. Bien, ustedes lo tenían que dibujar, no hacía falta que lo hicieran con GeoGebra, pero con GeoGebra lo que podían haber hecho era tratar de investigar qué era lo que pasaba, ¿no? También, el que quería lo podía usar. Bueno. ¿A alguien se le ocurrió algo? O sea, primero, de la conjetura que teníamos, porque habíamos, de lo que nos preguntaban, el ángulo BOC será mayor, menor o igual que el BAC. Hola a todos, Lucía, ¿cómo estás? ¿Alguien estuvo investigando? ¿Alguien a simple vista qué les parece? ¿Que este ángulo es más grande, más chiquito o igual a la? El O a la. A simple vista, profe, parece que es más chico. ¿El B o C es más chico? A simple vista, reitero. No, para mí parece más grande. Bueno. La vista te está fallando, Daniel, mira, era más grande. A ver, Puede ser. ¿qué quiere decir más chico, más grande? Que tenga mayor o menor amplitud. Un segmento se mide con longitud, los centímetros, ¿no? La distancia del vértice a vértice. Y el ángulo se mide con la amplitud, que es la apertura del ángulo. Entonces lo que se pregunta si es mayor es la amplitud. Este ángulo, el BOC, es más amplio o más grande que el BAC. Pero era lo único que tenían que hacer para hoy, fijarse nada más y tratar de justificarlo por qué. Todos suponen, puede ser igual. Ni idea. ¿Se refiere a si podría tener el mismo ángulo que el BAC? Claro, si el BOC puede medir lo mismo que el BAC. A ver, yo esto lo voy moviendo porque es un punto interior. Mira, todo esto me da más grande, más grande, más grande, más grande. ¿En algún momento puede valer 61,4 este ángulo? ¿Qué tiene que pasar para que valga lo mismo? A ver. Tendría que todo estar en A y U. Claro, tendrían que coincidir los vértices, entonces sería el mismo ángulo. ¿Sí?
solamente si es el mismo ángulo me va a dar igual, porque yo no lo puedo sacar este puntito, ¿verán? Porque es un punto interior. Entonces, por todos los lados que yo recorra el triángulo, va a ser mayor. ¿Esto qué es lo que me sirve? Mirarlo nada más, poder saber, poder contestar esa pregunta. No la puedo justificar. No puedo decir por qué es siempre mayor este ángulo. Eso lo tenían que hacer ustedes para hoy. Pensar alguna de las 2 o 3 justificaciones que hay, porque hay más de una. ¿Se les ocurre por qué? ¿A nadie se les ocurre? Si sumamos ángulos interiores de los triángulos, ¿nos sirve? Martín, ¿les querés dar una ayuda a los chicos? Qué difícil, ¿no? A ver qué puso Martín. Esperen que ando mal. Ahí voy. Bueno, te espero, dale. Total, sigue cayendo gente. Una idea. A ver, ¿ustedes entendieron que esto lo tenían que pensar para hoy, cuando yo terminé la clase el otro día? Sí, cuenta, depende de qué diferencia de ángulos. Sí, cuenta como justificación, obvio, los valores de los ángulos, ¿sí? Sí, Daniel. No se anima a hablar, pobre. Obvio. Y si me lo escribí también te voy a preguntar por qué. Ah, hola. ¿Hola? Sí, Martín, sí, te ahí escucho. sí. Estaba viendo cuál era el micrófono. ¿Está bien? A ver. Retomemos porque me perdí. Bien, si había alguna pista para darle a los chicos, porque estuvieron pensando 3 días y no, me parece que están perdidos. La idea era, ¿por qué el ángulo BOC es menor que el ángulo BAC? Yo les decía que se fijaran en ángulos interiores del triángulo. Daniel me preguntaba si la diferencia de los ángulos cuenta como justificación. Sí. Sí, a ver, que el ángulo ABC y OBC, me está escribiendo, son diferentes, eso lo sabemos, pero podría haber sido menor también. La idea es que ya deducimos que era mayor. Ahora, ¿por qué? Te agarré de improviso, Martín. Sí. Perdón. Bueno, para la próxima. Yo, porque si no debe ser aburrido estar escuchando y siempre no hacer nada. Es que escuchando veo otros puntos de vista también. Y me los voy anotando. Acá Daniel te pide, por favor, que hables, que le des una ayuda. Bien, a ver, vamos a dar una ayudita. Nosotros tenemos todo este ángulo, ¿sí? ¿Cómo es el ángulo verde con respecto al rojo? Y voy a preguntar por qué. Claro, profe, yo le decía eso. Cuando le dije del ABC, me refería al ángulo B y al ángulo OBC, Está bien. que tiene diferentes ángulos. Ah, está bien, perdón. Sí, estos dos. Lo expresé mal.
Está bien, no te entendí, perdona. Uno es más chiquito que el otro porque, a ver, el lado del OBC es un segmento, una semirrecta, un segmento en este caso interior al otro ángulo. Entonces, cuando yo comparo ángulos, si un ángulo, un lado si está interior al otro ángulo, creo que lo habíamos hablado, no me acuerdo bien. Quiere decir que ese ángulo va a ser menor que el ABC. Entonces, eso lo podemos saber. Eso está bien, porque sabemos, a ver, el lado BO siempre va a ser interior al ángulo ABC porque decimos que O es un punto interior. Entonces eso lo sabemos. Bien, por ese lado va. ¿Les sirvió la ayudita? Ayer un grupo me dijo si lo podía espoliar, y no tenía idea yo de que me estaban hablando. Ya está, pero no cuento el final de la historia. Les voy tirando pistas nada más. ¿Cómo expoliar? No, nos puede dar un spoiler. Un spoiler. Ah. Y eso. Después los otros chicos dijeron spoilear, pero yo, viste, me quedé. Ah, ¿sabés vos lo que es un spoiler? Yo no sabía. Lo había escuchado, pero viste que cuando uno no, después obviamente lo googleé automáticamente. Pero bueno, lo había escuchado y nunca lo había aplicado. Cuando me preguntaron si podías darles un spoiler, no pude darles nada. No sabía qué era, pero no, después me dijeron, no cuento el final de la historia. Yo jamás doy el final de una película. Bien, acá tampoco, no puedo dar el final. Sí, pedacitos para los pasos. Eso es una pista, ¿les sirve? Profe, hola. Sí. Si el Dale. ángulo ABC y el ángulo BCA son más chicos, por lo que puso usted, ¿verdad? No, el ángulo OBC y el ángulo BCO. Sí. Entonces, sí o sí tienen que ser mayores, ¿cómo se dice? Sí o sí tiene que ser el ángulo O, tiene que ser mayor porque ya esos son más chicos. Bien, vos me encantó, yo te entendí perfectamente. No sé si los chicos te habrán entendido. ¿Entendió el resto? ¿Cómo me falta el pizarrón a mí? Ya voy, lo escribo. Sí, Martín Pereira entendió. Muy bien. Ayúdanos, Martín, a explicar. A ver, lo que dijo Helena, ¿no? Sí. Si el OBC y el BCO son más chicos que el ABC y el BCA, entonces el tercer ángulo tendría que ser mayor. ¿Y por qué tendría que ser mayor? ¿Para qué? ¿Que pase qué cosa? Vamos a ir de a poco. Lo voy a escribir y si lo van a leer y se van a dar cuenta. De que la suma de los ángulos interiores siempre sea 180. Para que la suma me dé 180. Muy bien. OBC más BCO más BOC va a ser 180 grados. Están escribiendo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, para que sume 180. ¿Sí? Vamos con el resto. Ese sería en el triangulito BOC. En el otro triangulito, ABC más BCA más BAC es igual a 180 grados. Yo cuando voy a hacer algo pongo todas las cosas que sé. Y si estoy comparando ángulos, estaría bueno tener en cuenta la suma de ángulos interiores. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bien, lo que sabemos, por esto que acabamos de dibujar, que el verde es más chiquito que el rojo, que el OBC es menor que el ABC y que el BCO es menor que el BCA. Esto no se pone así porque tendría que yo ponerlo acostadito, pero ustedes me van a
a entender que lo que quiero poner es que este es más chiquito que este, y que este es más chiquito que este. ¿Sí? Ustedes me van a perdonar ciertas cosas porque así yo después les perdono a ustedes ciertas cosas. Ahí Martín está escribiendo en... Bien. Entonces, esto me tiene que sumar 180. Esto me tiene que sumar 180. ¿Cómo van a ser el ángulo BOC con respecto al BAC para que la suma me dé 180? Hola. ¿Hay alguien en clase de Geo? No entendí la pregunta. A ver, mi amor, mira. Te pongo valores si querés. 80, 70 y me da 30, ¿no? A ver, puse cualquier valor, no sé si 80, 70 y el último me dio 30 para que me dé 180, ¿no es cierto? Hello. Suman Sí, sí, 180. Sí, profe, Bien. sí. Bueno, ahora el ABC es más grande que 80. Le voy a poner 85 si quiere. El BCA es más grande de 70. ¿Me pasé? 80 y 80, 160. 10, 80, 80, 160. Bien. ¿Cuánto va a tener que valer el BAC? Tiene que ser más chico que 30, como que en comparación al anterior, el primero que hizo la comparación. ¿No da 40? ¿Quién me está hablando? Ah. ¿Da 40? A ver, 20. 85 más 75 más 40 te da 180. No sé, ¿quién se rió? Tiene que Yo. Ah, el mismo, bueno. Sí, No, sí. ojo con reírse de alguien acá. Bien. Está bien, tiene que ser más chiquito. ¿Sí? Porque si no, me va a dar 20, como no sé, alguien lo dijo. Porque si no, nunca voy a llegar a 180. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, el BOC va a ser mayor, el BOC va a ser mayor que el BAC. Esto es una forma de justificar por qué el BOC era más grande que el BAC. Martín sigue escribiendo. Gracias, porque él me lo puso bien. Cambié de lado. Me lo puso bien como estaba en orden. Bárbaro, porque así tenemos los ángulos del triángulo BAC acá, ABC acá y los ángulos del triángulo OBC acá. Si no, no tiene sentido. Perfecto, gracias Martín. Ahí quedaron los símbolos de mayor y menor como corresponden. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos saber era esto que nos preguntaban, que el BOC es mayor que el BAC. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Era muy, sí, profe, era muy difícil. Sí, 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 sí. No, pero no había tomado en cuenta lo de los ángulos, lo que dije al principio. No habían tomado en cuenta lo de los ángulos. También después se puede, a ver, hay otras formas de justificarlo esto, haciendo una construcción auxiliar. A ver. Profe, Perdón, voy a contestarle a Eduardo. Él me dice, sin darle valor, ¿cómo lo podemos justificar? Yo lo había justificado, sin los valores. Le puse los valores para aclararle a alguien que no entendía. Esta es la justificación, sin valores.
Esta forma, poniendo el nombre de los ángulos, sabiendo que en una sumatoria, si dos ángulos son menores, el tercero tiene que ser mayor para que el resultado me dé 180, es lógico, y no tenemos ningún valor. El valor lo puse solamente para aclarar a los que todavía dudaban. ¿Se entendió, Eduardo? ¿No? ¿Me preguntó? No, de nada. Bien, mi idea fue hacerlo sin valores, pero como había todavía gente dudando, incorporamos los valores. Profe, otra pregunta. Sí. Si yo aseguro que el ángulo OBC es menor al ABC, o sea, más allá de verlo, es porque es un triángulo interior al otro, ¿o por qué lo aseguro? Claro, a ver, porque el lado del triángulo OBC es interior al ángulo, espera que lo vamos a dibujar acá abajo. Acá se ve. ¿Sí? Yo tengo un ángulo. Si yo trazo un lado, tengo un punto interior a ese ángulo, entonces trazo un lado interior, cada uno de los dos angulitos que formes van a ser menor al anterior, porque, bueno, no lo marco, porque este punto es interior. Si este punto fuese exterior, ay Dios, ahí está. Si este punto fuese exterior, el ángulo que voy a obtener va a ser mayor. ¿Sí? Porque precisamente el lado del ángulo me quedó adentro del ángulo anterior, del ángulo ABC. Esa es la justificación. Ah, bueno, ahora ya entendí bien. ¿Sí? ¿Entendiste? Bueno. Esa es una justificación. ¿Querés que siga con las otras? Yo, no, 2 te doy, 3 mucho. Pero, a ver. ¿Se acuerdan lo que es un ángulo exterior a un triángulo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ángulo exterior? Por ejemplo, tengo el triángulo ABL, ¿sí? Este ángulo de acá, ¿es un ángulo exterior al ABL? No. A ver, Daniela Salazar, eso es una pregunta que yo hago capciosamente. En otros momentos. A ver, yo tengo un triángulo. ¿Sí? Espera, que tengo que borrar. A ver qué me preguntaste, si era el ángulo interior siempre es más grande que el exterior. No. Este es un triángulo, ¿no? ¿Cómo dibujo el ángulo exterior con respecto a este angulito de acá? Se continúa la recta, profe, y se marca el arco. Tiene uno de los lados. Bien, se tiene uno de los lados, se continúa la recta. ¿Qué dibujé yo entonces? A ver, si yo tenía el ángulo CDB y continúo el lado, y ustedes me dicen que el ángulo exterior es este que continúa en el lado. ¿Cómo es este ángulo con respecto al interior? Adyacente.
Adyacente. Entonces, cuando yo construyo un ángulo exterior, es el ángulo adyacente al interior. ¿Sí? Ahora, Daniela, esperen que a ver si estoy bien. Sí, Daniela me preguntaba si el exterior o el interior era más grande que el exterior siempre. Y yo le voy a contestar así, mirá. El exterior en este caso es menor que el interior. En este caso va a ser igual y en este caso va a ser mayor. ¿Sí? ¿Contestado? ¿Se entendió? El exterior, ok, ya entendí, me alegro. El exterior depende del interior y como yo en un triángulo puedo tener ángulos agudos, rectos o obtusos, siempre el otro va a ser adyacente, entonces va a ser lo que me falte para 180. ¿Sí? Entonces, bueno, el exterior es el adyacente al interior. ¿Y alguien se acuerda la propiedad del exterior a qué era igual? No. A la suma de los otros dos. Bien, a la suma de los interiores que no son adyacentes a él. Lo habíamos hecho cuando demostramos la suma de ángulos interiores, lo hicimos varias veces y lo hicimos en otro ejercicio de triángulos, y todo salía por la suma. Si, a ver, si este verde más este rojo era igual a 180 porque son adyacentes, porque son suplementarios, la suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180, entonces haciendo la ecuación me va a dar que el exterior, este de acá, va a ser igual a la suma de estos dos interiores no adyacentes a él. ¿Estamos? Si es igual a la suma de los interiores no adyacentes, ¿cómo va a ser con respecto a cada uno de los interiores? Por ejemplo, yo tengo 2 más 3 me da 5. 5 como es respecto de 3 y 5 como es respecto de 2. Mayor, menor o igual. Mayor, profe. Mayor, gracias Nadia. Va a ser mayor que cualquiera de los dos interiores no adyacentes a él. Entonces, esto lo vamos a borrar para no confundir más. En este caso, entonces, este angulito, que lo vamos a llamar alfa, es un ángulo exterior al triángulo ALB. ¿Es adyacente a uno de los interiores? Sí. Por lo menos en la presencialidad, por lo menos con la cabeza me dicen así o así, uno por lo menos saben que están escuchando. ¿Sí? Bien, entonces, si este es un ángulo exterior, ¿a qué va a ser igual? ¿A la suma de A y de este pedacito de acá? Sí, porque son los dos Bien. internos que... Sí, escucho. A los dos interiores que no son de adyacente. Si es igual a la suma, ¿es mayor que cualquiera de los dos angulitos? Sí, es cierto. Sí. Alfa va a ser mayor que BAC. Y alfa va a ser mayor que ABL. Esto es por propiedad de ángulos exteriores. O por si quieren hacer todo el proceso de la sumatoria, hacen todo el proceso del adyacente o no. Bien. Esto nos va a servir, unicondicional no puso ahí. Bien, ahora pensemos, este ángulo BOC,
este, que es el que, en definitiva, al que vamos a llegar. ¿Cómo es con respecto a este triángulo? ¿Qué tipo de ¿Cómo ángulo? se puede repetir, por favor, que no escuché? Sí, cómo no. El ángulo BOC, es este que acabo de marcar acá, es acá donde tenemos que llegar. ¿Qué tipo de ángulo es respecto del triángulo LOC? ¿Exterior? Exterior. Sí, Fátima. Es exterior, es un ángulo exterior porque es adyacente a este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, si este ángulo BOC es un ángulo exterior del triángulo LOC, ¿cómo es respecto de cada uno de los otros dos interiores? ¿Mayor? Mayor, muy bien. ¿Estamos quedando un poquito más claro o no? Entonces, BOC va a ser mayor que alfa y BOC va a ser mayor que OCL. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Ven que estamos usando propiedades que vimos en las clases pasadas. No estoy inventando cosas nuevas, ¿eh? Bien. ¿Se acuerdan a dónde tenemos que llegar o qué era lo que teníamos que justificar o demostrar? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos caminando? Eso es terrible. Cuando uno pierde el hilo hacia dónde tiene que llegar, le cuesta el doble. No hay que perder de vista hacia dónde vamos. ¿Qué era lo que habíamos demostrado antes? Que acá Martín se los ha recuadrado, ¿sí? Cuando le hicimos la demostración anterior o la justificación anterior, que era donde teníamos que llegar, ¿se acuerdan? Que BOC tiene que ser mayor a BAC. Bien. Que BOC tiene que ser mayor a BAC. Y de acá, ¿me servirá algo de todo esto que estamos viendo acá? Voy a tener que usar otra táctica y no preguntar por qué, porque nadie se anima, porque la profe después pregunta por qué. Así se me escapó un chico y después al año siguiente volvió, pobre. Profe, disculpe, yo entré tarde, por eso no participo, no me perdí la primera parte, llegué tarde. Está bien, no hay problema. Si después tenés dudas, vuelve a preguntar. Esto hicimos con el primer triángulo, esto hicimos con el segundo triángulo. Ahora yo digo, si BOC es más grande que alfa y alfa es más grande que BAC, ¿cómo será BOC con respecto a BAC? Más grande. Más grande, es mayor. Sí. Esto es una propiedad transitiva. A ver, si 6 es más grande que 4 y 4 es más grande que 3, 6 es más grande que 3. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Espero que haya quedado un poco más claro. Ahí creo que Martín lo fue escribiendo todo. Porque yo veo uno solo. Sí. Yo tengo la cara de ustedes. ¿Sí? No es fácil, no sale de primera quizás, pero es como que estamos usando todos estos ejercicios. Gracias, Daniel.
todos estos ejercicios como para buscar diferentes formas de encararlos, de ver las situaciones, como para poder encarar todo lo que los conocimientos que sabíamos. Estuvimos usando suma de ángulos interiores, estuvimos usando el ángulo exterior. Siempre volvemos un poquito como a lo mismo, ¿no? Por ahora, con los conocimientos que tenemos. Vamos a ir agrandando conocimientos. Pero bueno, es el de repaso lo que estoy haciendo, o me hago una guía al lado con las definiciones que usamos. Eso era el glosario que teníamos, ¿se acuerdan? Pero si no, mientras tanto, con todo lo que vimos hasta ahora, porque lo vamos a volver a usar, y no que cuando alguien pregunta algo, es como si nunca en la vida hubieran hablado o escuchado el tema. ¿Estamos? A mí lo que siempre me ayudó fue a ir anotando todas las opciones que tengo. Todas las opciones, sí. Claro. Y luego las iba como reacomodando al principio, porque también solía perderme justamente cuando tenías tantas letras de ángulo. Sí. Que como que te marea, o triángulos, entonces siempre diferenciar en qué triángulo estoy trabajando y después ir comparando. Pero... Eso es bueno. O poner, a ver, para trabajar le pueden poner un numerito al ángulo o una letra griega para usar todas las letras. Eso también está bueno, para usar menos confusión. Sí, está muy bueno eso. Bueno, a ver. Acá está. Se unió al grupo, ¿sí? El martes se unió Celeste, que es una scripta que venía del año pasado, que estaba como medio rezagada. Hoy no podía venir. Y Guillermo, se los voy a presentar a todos. Guillermo Pous va a ser un adscripto que empieza este año con nosotros, así que tenemos un ayudante, 2 adscriptos. Ustedes están como quieren, le pueden preguntar a todo el mundo. Ellos los van a ayudar un montonazo, ¿sí? Les van a dar pautas. Prohibido darles resoluciones, ¿sí? Hay que darle pautas a los chicos. ¿Estamos? Bien. Bueno, así que ahora le pueden preguntar también a Guillermo. Se me acaba en un minuto, hola. Vuelvo a poner, hola, te dejo que lo saludes, pero vuelvo a poner el otro Zoom, ¿les parece? Y seguimos con el ejercicio 5. El 4 no lo vamos a hacer. Dale, Guillermo. ¿Eh? No, sí. Hola a todos y a todas. Como todos y todas. Somos todos unos. Bueno, dale. A ver, dejo de compartir esto. El 4 no. Después lo vamos a hacer más adelante. Y ahora vamos a hacer el 5. Y el 5.1, el 5.2 quedará de tarea. ¿Sí? Para lo cual yo necesito saber si todos saben qué es una bisectriz y cómo se traza.